Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de Adobe After Effects en su versión CC. En este capítulo vamos a ver cómo importar diferentes tipos de archivos, como por ejemplo el de Illustrator, en el cual vamos a poder trabajar, digamos, dibujos vectoriales en 2D, para después tal vez hacer animaciones. Para ello vamos a abrir Illustrator. Aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen, este dibujo en el cual tenemos 4 capas. Lo vamos a ver aquí. Tenemos algunas de ellas, por ejemplo el fondo, evidentemente el auto, las sombras que genera el auto y sus líneas de contorno. Ok, bien, vamos a importar este archivo en After Effects. Vamos a ver cómo se hace. Ok, nos vamos nuevamente, vamos a ver que aquí en la parte de proyecto nosotros podemos importar de diferente manera. Una de ellas es yendo directamente a File. Tenemos importar archivo, ok, sería una. Otra es directamente aquí darle clic derecho y darle importar. Nuevamente tenemos esta opción, ok. Otro método es dándole doble clic aquí en la parte del centro también de proyecto. Le damos doble clic y nos abre directamente aquí nuestro explorador, donde vamos a poder importar también nuestros archivos. Y digamos que una última manera, como también podemos importarlo adicional al doble clic, es con el shortcut que es control más i. Le damos control i y directamente nos abre también el explorador. ¿Ok? Entonces, bueno, son estas las 4 maneras como nosotros vamos a poder importar archivos. Ok, vamos a importar el archivo de Illustrator que habíamos visto anteriormente. Vamos a darle doble clic aquí y vamos a ver que tenemos este de aquí de Illustrator que dice Car Vector, es decir, es un dibujo de un auto. Vamos a darle importar. Y cuando le damos importar vamos a ver que nos aparece este cuadro de diálogo, ¿ok? Ahora bien, es bien importante identificar si ustedes, por ejemplo, cuando hagan este ejercicio no les aparece es por una razón, es de que nada más tienen una sola capa. Si nada más tienen una sola capa no les va a aparecer esto y nada más les va a dar otra opción, les va a dar directamente importar, les va a dar la opción de seleccionar el archivo. Si tienen más de una capa, es decir, de 2 en adelante, les va a aparecer este cuadro de diálogo, ¿ok? Y ahí es donde se vuelve interesante esto, la importación de archivos. Evidentemente ahí se vuelve interesante pues porque al trabajar en capas estamos hablando de ya un proyecto un poco más elaborado, llámese Illustrator, llámese Photoshop, cualquiera de ellos, o incluso Premiere, que es un poco distinto. Todos ellos, pues al momento de tener un proyecto con capas o diferentes tracks, pues bueno, es cuando se vuelve interesante y es justamente lo que nos interesa cuando lo importamos. Si no, nada más sería, digamos, que importar a un proyecto, una imagen cualquiera, digamos, ¿ok? Entonces, bien, ya que la abrimos, recordemos, tenemos que tener más de 2 capas, o bueno, más de una capa, de 2 en adelante. Vemos que nos abre este cuadro de diálogo, ¿ok? En la cual vamos a tener en modo, nos va a dar por default en modo footage, ¿ok? O que en español sería materiales de archivo, ¿ok? Y vamos a ver que tenemos dos opciones de capa. Tenemos lo que sería capas fusionadas o merged layers o capas a elegir. Esta nos va a dar por, digamos, por default, y lo que va a hacer en capas fusionadas es de que nos va a abrir directamente las capas. Y la segunda opción, que sería cambiar, de elegir el tipo de capa, pues bueno, vamos a elegir aquí cuál es la capa, una en particular que queramos elegir. Cualquiera de los dos. Si nosotros, si nos trabajamos en cualquiera de esos dos, nos va a importar nada más el puro archivo. Nosotros queremos que nos importe todas las capas, ¿ok? Pero no solamente estas capas, digamos, como aquí parecería que serían capas fusionadas, es decir, aquí todas estas capas me las fusionaría y me las mandaría como una sola imagen. Yo quiero que esas capas estén separadas. Y aquí pues nada más me da una sola capa a elegir. Entonces yo quiero ver todas las capas, no solamente una de ellas, y que no estén fusionadas. Entonces nos vamos aquí, en vez de modo material de archivo, nos vamos a composición, nos desactiva estas opciones y nos habilita en la parte de abajo, ¿okay? Ahora bien, digamos, aquí esta parte donde dice material de archivo, vamos a ver que tenemos dos opciones, que dice el tamaño de la capa o el tamaño del documento. Bien, si le damos el tamaño de la capa, lo que va a hacer es de que todas las capas que están integradas, si una de ellas es superior justamente digamos, al documento, no me la va a limitar justamente el tamaño de la capa. Y si le damos el tamaño del documento, lo que va a hacer es de que todo lo va a importar independientemente del tamaño. Vamos a darle la primera opción, vamos a darle OK. Lo importa y vemos que sucede algo. Primero que nada nos crea justamente una composición, ¿sí? Y acompañada de ellos, esta composición pues bueno va a ser en función justamente de la configuración que lo habíamos hecho. Recordemos aquí está, esta de la composición que habíamos creado por default, la que habíamos dejado por default. Vamos a darle a cancelar. ¿Sí? Pero algo interesante, vamos nuevamente aquí a composición
es de que, por ejemplo, adopta las dimensiones del elemento que yo haya importado. Por ejemplo, vemos que este tiene un ancho de 1410 por un alto de 1287, por lo tanto aquí me dice que es algo personalizado, no lo estoy acotando, digamos, a algo preestablecido. Yo podría modificarle este y que me lo dé, por ejemplo, por ejemplo, en este alta definición. Evidentemente aquí lo cambiaría. Vamos a darle a cancelar y vamos a dejarlo como está por default. Ok, ahora lo que nos interesa es justamente esta carpeta. Ok, aquí vemos que en esta carpeta vamos a tener justamente todas las capas, pero separadas. Ok, y esto es algo interesante porque aquí justamente para poder hacer animaciones, que va a ser algo que vamos a ver después, pues requerimos justamente todos estos elementos de manera independiente para poder, en función de ello, poderlos animar. Ahora bien, vamos a darle doble clic aquí en la composición, justamente para que nos aparezca. Como vemos, las dimensiones son justamente esta composición que les había mencionado, son en función de los elementos que yo había tenido. Evidentemente, lo ideal cuando queremos trabajar ya en animaciones es de que desde el momento que estabas trabajando en Illustrator hagamos la distribución de nuestra mesa de trabajo, que bueno, si no lo conocen cómo hacerlo, pues bueno, los invito a que vean el curso sobre Illustrator que hemos estado creando en el canal de Y Creative. Desde el principio creamos la mesa con las dimensiones pensando justamente para que sea, por ejemplo, widescreen, ¿ok? Y de esta manera después importar todo ello y coincida justamente con la composición que estamos trabajando y con el proyecto que estamos trabajando. Ahora bien, regresando a esto de la importación, vemos que cuando damos doble clic justamente a nuestra composición, se nos abren todas estas capas, ¿ok? Dentro de nuestro timeline. Y cada una de estas capas va a ocupar su propio track, digamos, pues ya de alguna manera, en línea, su propio timeline, ¿ok? Y esto es lo que marca la diferencia, digamos, de importarlo como una imagen, es decir, que todos los combine, a que no lo importe con capas separadas, porque de esta manera pues tenemos mayor flexibilidad para trabajar, evidentemente, para poder hacer animaciones y todo mucho más elaborado. Bien, estas facilidades que nos brinda, por ejemplo, Illustrator, también lo vamos a obtener, por ejemplo, en Photoshop, en Premiere Pro, en todo, digamos, la suite que tengamos de Adobe. Es justamente una de las ventajas de trabajar, digamos, dentro de una suite, de una misma empresa, como lo que puede ser Adobe, porque son compatibles entre ellas. Aquí en ocasiones podemos importar también elementos externos, por ejemplo, una familia, como por ejemplo de Vegas, Sony Vegas, o no lo sé, ¿no? De Corel. Pero pues bueno, aquí vemos que la máxima compatibilidad la tiene justamente con aquellos medios propios creados de la misma familia, ¿ok? Ahora bien, el modo de importar, digamos ya sea en Photoshop o en Illustrator, es muy similar. Solo cambian algunas, digamos, opciones, pero en realidad es el mismo. Nos va a pedir que si lo queremos cambiar, capas, o si queremos hacerlo, digamos, como composición y con las capas separadas, como lo hemos visto, tienen que hacerlo exactamente igual. Otros tipos de archivos, por ejemplo, vamos a darle doble clic aquí para abrir otro más. Por ejemplo, vamos a poder importar un archivo, por ejemplo, un medio, como puede ser esto, vamos a verlo. Vamos a importar, esto es un video, vamos a darle a importar. Me lo importa y esto pues simplemente aquí me manda la previa justamente del archivo. Evidentemente me dice las dimensiones, las características, digamos, del archivo, que es de 1920 por 1080, es decir, es una versión HD con el tipo de píxel que es píxel cuadrado, con 30 fotogramas por segundo, en fin, ¿no? Aquí tenemos toda la información, aquí la tenemos, el sonido estéreo, en fin. Otras cosas que vamos a poder importar, vamos a darle clic derecho, vamos a importar, por ejemplo, y vamos a darle, por ejemplo, importar Premiere Pro, un proyecto de Premiere Pro. Cuando le damos proyecto de Premiere Pro, vamos a darle de aquí, vamos a darle abrir. Vamos a ver que nos crea este cuadro de diálogo. Nosotros vamos a poderlo hacer por este método o por simplemente dándole doble clic. Aquí vemos que, por ejemplo, en cuanto a la secuencia de Premiere, recordemos que en Premiere Pro se trabaja en secuencias y aquí en composiciones. Vamos a ver que si yo puedo importar una secuencia, todas las secuencias o una en particular. De momento en este proyecto nomás tengo una sola secuencia. Voy a dar importar audio porque yo puedo importar el audio si quiero, o no solamente la pura secuencia, ok, es decir, el puro video sin audio. Vamos a darle OK. Y pues bueno, aquí evidentemente me importa una carpeta en la cual tiene la información. Evidentemente aquí esto solamente es una secuencia, no tiene ningún video, por lo tanto no me lo importa. Si lo tuviera, aquí también se importaría dentro de la carpeta. Los invito a que sigan viendo este curso, que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y pues hasta la próxima.